Buenas tardes. Bueno, para mí siempre es difícil hablar de Margarita, ¿no? Porque venir a esta isla lo llena uno de muchos recuerdos, o frotan recuerdos que ya andan en las venas de uno. Decían que seguimos siendo el mismo muchacho y es así. Cuando veníamos aquí a la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa y leíamos de él y soñábamos con él y soñábamos en una Venezuela distinta. ¿Qué se iba a imaginar uno que una década después esa Venezuela nos tocaba hacerla a nosotros con nuestras manos? Las vueltas que da la vida. Por lo tanto, pararse aquí hoy no es una tarea fácil. Además que tenía meses que no hablaba en la juventud del partido. Estoy burocratizando, Anthony. Tenía varios meses que no iba a una reunión, ni siquiera la reunión de la Dirección Nacional he tenido tiempo de ir. Hemos estado los últimos 3 meses dedicados de lleno a levantar, cumplir con todas las tareas del Ministerio de la Juventud, y yo agradezco el entendimiento que ha tenido la juventud del partido para que yo pueda cumplir con esa tarea, y bueno, todas las tareas de la vicepresidencia social, que no son pocas. Carola decía que no tenemos que tumbar ni derribar. Yo creo que sí, nos toca todavía derribar muchas cosas. Todavía nos quedan núcleos duros de pobreza extrema. Nos queda un modelo comunicacional que nos desconoce a los jóvenes en muchos espacios, que dice que somos complicados, rebeldes, flojos, tatuados, desordenados. Seguramente somos complejos, somos rebeldes. Y nos sentimos además muy orgullosos de serlos. Y trataremos toda la vida de seguir siendo rebeldes contra las injusticias, rebeldes contra las desigualdades. Trataremos de seguir, Carola, lo que ustedes iniciaron, derribando esas barreras que nos ha puesto el capitalismo, que no permite que nuestra sociedad se desarrolle a plenitud. Venezuela es un país mayoritariamente joven. El 60% de nuestra población es joven. La edad promedio de Venezuela son 26.5 años. La historia de la juventud en Venezuela es una historia difícil de estar a su altura. Cuando aquí llegaron los españoles, los caciques jóvenes se rebelaron y lucharon. Durante muchos años. En la escuela te dicen que las comunidades indígenas de Venezuela eran comunidades pasivas, que no batallaban mucho. Pero cuando uno se pone a profundizar, no era así. Las mujeres huayquerías de Margarita, veníamos hablando en el carro, eran unas mujeres arrechas. Lo son todavía, y le dieron batalla a los españoles, peleaban como tigres. Por eso muchas comunidades de Margarita tienen nombres de mujeres, y en colectivo además. Después, 300 años de calma después, una juventud se levantó. El Oriente fue casi siempre territorio libre. Cuando perdíamos en el centro, el Libertador siempre se venía al oriente o a Angostura a refugiarse. Fue un territorio del oriente por naturaleza rebelde. Bueno, fue traicionada, nos dividieron, se levantó otro joven por allá por donde Jérica, por los valles del Tuy, Ezequiel Zamora. También lo traicionaron. La década de los 60, los 70, toda una juventud levantándose en contra
del modelo apátrida, la desaparecieron, la mataron, la dividieron, la persiguieron. Los 80, los 90, todo un movimiento de juventud militar, de juventud estudiantil en las calles en contra de la visión neoliberal. Visión neoliberal que planteaba la privatización de la educación, de la salud, de todo el servicio del Estado, es decir, en el Estado mínimo necesario, es decir, la policía, para reprimir al pueblo y tratar de controlarlo. Y ahí estaba la juventud. Esa juventud fue la que, con los más viejitos de los que estamos acá, éramos adolescentes en ese momento, finales de la década de los 90. La mayoría rosa de nuestros compañeros no tuvieron la suerte de terminar sus estudios en un liceo. Algunos lo terminaron en un parasistema. ¿Cuántos compañeros nuestros trabajaban en Sigo, en Ratán, en McDonald's, toda la semana para el sábado pagarse un parasistema? ¿Cuántos compañeros nuestros pudieron entrar a una universidad? Nuestros padres nos decían, presenta cualquier carrera, ver cualquiera, y después te cambias si puedes. ¿Cuántos padres nuestros tenían que pagar una matrícula para que su hijo estudiara? Estaban privatizando la educación en nuestros ojos. Estaban privatizando la salud. Bueno, y llegó Chávez. Llegó el comandante y mandó a parar, dice la canción. Bueno, se eliminó la recluta obligatoria. Yo me acuerdo que nosotros salíamos a correr bicicleta, a las 9 de la noche nos teníamos que guardar, nos quitaban la bicicleta y nos empezaban a buscar. Se eliminó la ley de vagos y maleantes. Este era un país donde no se podía estudiar y no se podía trabajar, pero el que no estudiaba y no trabajaba era vago y maleante y por lo tanto iba preso. Solo por no estudiar y no trabajar era un país donde no había oportunidades de estudio y de trabajo. Se empezó a invertir en educación, se eliminó la matrícula, se empezó a dar canaima, libros, se crearon nuevas universidades. 31 nuevas universidades se han creado en 14 años. Pasamos de 700.000 estudiantes universitarios a 2.5 millones de estudiantes universitarios. Se crearon 1.500 aldeas universitarias. Hoy en Venezuela no hay población flotante, no hay bachilleres sin cupo. Hoy Venezuela tiene 10 millones de personas en aulas de clase, desde el Simoncito hasta el liceo 7.5 y universidad 2.5. Pocos países del mundo pueden decir que tienen tal cantidad de estudiantes. Es decir, el Estado empezó a ver la sociedad, y tal vez esas son las barreras de las que nos hablaba Carola, que hoy no tenemos que derrumbar, hoy no tenemos que enfrentarnos al Estado. Empezó a vernos distintos, no a perseguirnos con la peinilla, con el rolo. Me acuerdo una vez que yo venía en el autobús de Punta Piedra y había una protesta ahí en la Plaza Bolívar en Por la Mar, y estaba un guardia dándole unos peinillazos a un muchacho por la espalda de camisa azul. ¿Hace cuánto tiempo nosotros no vemos una peinilla sobre la espalda de un joven en Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo la juventud no se encuentra con el rolo de un guardia nacional? Esas cosas, que no haya pernillazos, que no haya recluta, que haya canaima, que haya una aldea universitaria en todos los municipios, nos parecen normales. El Che decía, cuando algo extraordinario se hace normal, estamos en revolución. Pero no son normales, son totalmente extraordinarias. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso y lograr, como vanguardia política organizada, aquí están las estructuras de la juventud del partido, la estructura estatal, las estructuras municipales, que el pueblo tenga conciencia de esto, porque en el momento en que lo deja de tener, podemos retroceder a esa triste noche neoliberal. Con esto, por supuesto, no quiero decir que todo está perfecto. No. La Venezuela que hoy tenemos está muy lejos de la Venezuela que yo sueño, pero también está muy lejos de la Venezuela que heredamos y que conocimos. Nosotros tenemos que tener conciencia del momento histórico, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y tenemos que prepararnos y actuar en consecuencia para que la dirección que deseamos se haga realidad.
La juventud del partido debe prepararse y organizarse para gobernar, para dirigir este país. Nosotros jamás podemos permitir que este país vuelva a ser dirigido por la burguesía apátrida. Es una responsabilidad histórica que tenemos. Y eso implica muchas cosas. Eso implica tener conciencia, eso implica tener preparación técnica, preparación política, eso implica ser factor de unidad, eso implica permanentemente estar pisando tierra, tener los zapatos llenos de barro, estar caminando las calles, sentir lo que siente la gente, vivir como pensamos, porque el momento en que dejemos de vivir como pensamos, empezaremos a pensar como vivimos. Si empezamos a vivir como burgueses, terminaremos pensando como burgueses. Estudio, unidad, conciencia, para seguir dirigiendo este país, para que este país no retroceda, para que este país avance hacia lo que nosotros soñamos y que está plasmado en el documento político que dejó Chávez: un país independiente, un país justo, un país potencia, un país que se relaciona con el mundo en condiciones de igualdad, un país que se relaciona con la naturaleza en condiciones de equilibrio. Esas son las líneas gruesas que nos dejó el presidente. ¿Es eso posible? Completamente. ¿Nos va a llegar del cielo solo? Jamás. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es la Venezuela que nosotros soñamos en el 2050? En el tricentenario de Miranda, si no me equivoco. ¿Cómo es? ¿Cómo es en lo concreto? ¿Cómo va a vivir la gente? ¿Vivirá la gente así como está creciendo en Margarita, que por la autopista desde por la mar hasta Macaná, hasta Puntepiedras van a hacer urbanización, y la gente va a salir a las 6 de la mañana, meterse en una cola de estacionamiento para ir a su centro de trabajo y a su centro de estudio? ¿O será una nueva Esparta pensada urbanamente? Que donde vivo, voy caminando con mis hijos agarrados de la mano a dejarlos en la escuela, voy caminando al trabajo, almorzamos juntos en la misma mesa. Bueno, eso significa un planeamiento urbano. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? ¿Quién va a iniciar ese debate si no somos nosotros? ¿La Venezuela del 2050 va a seguir siendo una Venezuela importadora o va a ser una Venezuela capaz de producir las cosas que necesita? Las franelas, los pantalones, la tecnología, los zapatos, la licuadora, la nevera, la plancha del cabello. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen los alimentos que consumimos? Está el tema de la renta, de la cultura de la renta petrolera. Un país, ¿cómo funciona? Un país funciona casi idéntico, un poquito más complejo, pero tampoco tan complejo, como funciona un hogar. En un hogar hay un grupo de gente, ¿verdad? En un espacio determinado con unas normas de juego. Eso es un Estado. Una población, un territorio, un cuerpo de normas. Como dicen los abogados y las abogadas. Son los elementos fundacionales de un Estado. Bueno, si es una familia, un espacio determinado, un grupo de gente y un grupo de normas. ¿Cómo funciona ese hogar? Bueno, por unos ingresos que hay en el hogar. Trabaja el papá, la mamá, el hijo que es adulto, el abuelo que no esté tan viejo, y todavía tenga fuerzas para trabajar, y suman un ingreso, salario mínimo, 2 salarios mínimos, y ese ingreso se planifica en un presupuesto, con un conjunto de prioridades: pagar el alquiler, pagar los alimentos, pagar los medicamentos, salir a recrearse, ir al cine. Igualito es un Estado. Hay un conjunto de ingresos que se planifican. ¿De dónde vienen naturalmente esos ingresos? Bueno, del trabajo de la gente. La gente produce ropa, comida, artículos para el hogar, productos de consumo cultural, y eso mueve una dinámica económica que genera un ingreso. Algunas cosas se exportan y cada quien contribuye con un conjunto de tributos. Esos tributos hacen la Hacienda Nacional y se planifica un presupuesto. Bueno, eso no pasa en Venezuela. No pasa porque, en ese ejemplo que pongo de la casa, un día estaban arreglando una tubería que se dañó y cavando se consiguieron un baúl de oro. Y dijeron: aquí no hay que trabajar más. Pero es que hay que pagar la comida. Bueno, vende una barrita de oro y compras la comida.
Pero que hay que comprar los medicamentos. Bueno, vende otra barrita de oro y compras los medicamentos. Pero que hay que comprar la ropa de los muchachos. Y así empezamos a hacer nosotros con el petróleo. Vende un barril de petróleo y compra lo que necesita. Y empezamos a dejar de producir. Y a veces tú vas a una asamblea de jóvenes y te dicen, no, pero es que yo quiero un trabajo en la administración pública. Yo vengo de una asamblea de Sucre muy hermosa. Entonces el muchacho me estaba explicando un proyecto ahí y me decía, en la parte cultural, en la parte tal, en la parte tal y en la parte productiva. Y me dice, bueno, ahí lo que queremos es montar un cybercafé. Ay, pero ¿qué es lo que vamos a producir? La familia que dejó de trabajar porque tenían... ¿El baúl de oro es malo? No, el baúl de oro es bienvenido, pero no podemos dejar de trabajar. Eso nos pasó a nosotros durante todos estos años, con unos gobiernos que incentivaban eso. A nosotros como generación tenemos una gran responsabilidad. En la Venezuela del 2050 no podemos reunirnos aquí, la mayoría de nosotros podremos vernos seguramente, la expectativa de vida ya está por 74 años, y decir, que Venezuela todavía no produce. Que tenemos que importar la franela, la gorra, el zapato, el radio, el televisor, la comida, porque no somos capaces de producir. Es una responsabilidad de nuestra generación. ¿Es Margarita capaz de producir las cosas que necesita? ¿Qué creen ustedes? Sí, claro. ¿Es Margarita capaz de producir su ropa? Sí. ¿Sus alimentos? ¿Es Margarita capaz de producir para exportar? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos toda una política agroalimentaria? No hay cultura. Puede ser, pero ¿cuál es nuestro papel como juventud en eso? Esto es una juventud organizada. ¿Qué va a hacer respecto al tema? ¿Por qué no discute esta juventud el tema urbano? Entonces, una juventud del partido, ¿para qué? Ya la juventud tiene 5 años, va a cumplir 5 años ahorita, en septiembre, ¿no? El 12 de septiembre cumplimos 5 años. Una juventud relativamente joven. Una juventud victoriosa. Una juventud del partido que dice que tiene 2 millones de personas inscritas en sus datos. No es poca cosa. Pocas juventudes en la historia de Venezuela, creo que pocos partidos en la historia de Venezuela puede decir que tiene 2 millones de inscritos que manifiestan voluntariamente sus ganas de trabajar, que está organizada en los 335 municipios, en casi todas las parroquias, que tiene vocería en los 4.001 liceos, que tiene vocería en las 1.500 aldeas universitarias, que tiene una capacidad de movilización, que gana elecciones. Bueno, sí, no, pero es suficiente. Esa es nuestra única tarea. Llegar a organizarnos, detentar el poder. ¿Para qué? Si no es para transformar el país. ¿Para qué si no es para transformar la realidad? ¿Y cómo la vamos a transformar si no la analizamos? Si no la estudiamos, si no la contradecimos. Lo hemos hecho. El gran contradictor de esta sociedad es Hugo Chávez. Permanentemente vivía jugando al abogado del diablo con nosotros. Y te preguntaba, ¿pero por qué las cosas son así? No, presidente, es que siempre se ha hecho así. Está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué las urbanizaciones se tienen que construir de X o Y manera? ¿Por qué las cosas tienen que hacerse de esa manera? Ustedes no ven que un niño que todavía no está acostumbrado al mundo, todo te pregunta por qué. ¿Y por qué eso es así, papá? A los hombres y las mujeres, cuando vamos creciendo, nos vamos acostumbrando a que las cosas son así. Y empezamos a dejar de preguntarnos el porqué de las cosas. A una juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela no le puede pasar eso. Tenemos que permanentemente contradecir la realidad, no para negarla, vamos a contradecirla científicamente y darnos cuenta si como lo estamos haciendo es la forma correcta o si hay mejores formas. Más si asumimos ser una juventud de izquierda, bueno, entonces tenemos que utilizar la dialéctica como método de trabajo. ¿Qué es la dialéctica? Que hay una tesis, una posición, vamos a contradecirla con otra, a ver qué pasa.
Vamos a ver cuál es el resultado. Porque además, Antonio lo decía, la juventud es un hecho que no es estático. Bueno, la sociedad no es estática. Todo depende del momento histórico, de las contradicciones que se generen. Entonces, permanentemente tenemos que estar preguntándonos las cosas. Yo creo, compañeras y compañeros, que el papel que nosotros tenemos es muy importante. Tengo una preocupación después de la partida física del presidente. La derecha logró algo en los 90, que era despolitizar a la juventud venezolana. Política era sinónimo de corrupción, de trampa, y la existencia de Chávez le dio otro significado a la palabra política. Enamoró a muchos que habían dicho, yo en eso no me meto. Hay un poco de eso en qué pena con este señor, ¿no? Cuidado si la partida física de Chávez y nosotros no saber tener un liderazgo puede empezar a despolitizar a la juventud. Decir, no, eso es más de lo mismo. Mira cómo se graba, mira que son unos corruptos todos, mira que todo es una trampa. La política es algo muy hermoso para que la embasuremos. Veamos la política desde la altura que es necesaria verla. La política es el conjunto de relaciones sociales y humanas. La política es la fibra que nos encuentra como sociedad. Todo ser humano es un ser político, aunque lo niegue.